Buenos días a todos y a todas. Vamos a comenzar la sesión. Pues nada, darles la bienvenida, como siempre, a esta sesión en directo del programa Acompaña TIC. En la sesión de hoy, que versa o está centrada en la temática de las analíticas de aprendizaje en las aulas virtuales de Moodle, hemos invitado a la profesora del Departamento de Didáctica e Investigación Educativa, Anabel Betancur Aguilar. Hola, Anabel, buenos días, para que te identifiquen. Hola, buenos días. Anabel, como he comentado, es del Departamento de Didáctica e Investigación Educativa, también es miembro del Laboratorio de Educación y Nuevas Tecnologías, EduLab, de la Facultad de Educación, y recientemente ha leído su tesis sobre la transformación digital de la enseñanza universitaria, un análisis y propuestas para las titulaciones de posgrado de la Universidad de La Laguna. Entonces voy a dar paso a Anabel para que comience la sesión. Recordarles que pueden ir poniendo sus dudas y sus preguntas por el chat y al final de la sesión pues ya Anabel les resuelve todas sus consultas. ¿De acuerdo? Pues nada, adelante Anabel y muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Voy a compartir pantalla. Bueno, buenos días. Mi nombre es Anabel Betancur Aguilar, como ha comentado la compañera Alicia. Soy profesora sustituta actualmente en el Departamento de Didáctica e Investigación Educativa y además estoy como técnico también en la Fundación con los compañeros y compañeras de UDV. En esta sesión muy introductoria vamos a hablar sobre las analíticas de aprendizaje en las aulas virtuales de Moodle y qué ventajas, limitaciones o aportaciones podrían tener este tipo de uso de datos en el carácter educativo. ¿De acuerdo? Como les comentó Alicia, si tienen alguna duda, tampoco me importa que me puedan preguntar en el transcurso de la sesión, pero si quieren lo podemos al final y podemos también generar ese diálogo entre todos. Bueno, como ven, el término de analíticas de aprendizaje es prácticamente reciente. En la literatura académica desde 1991 hay muy poca documentación, muy poca bibliografía, pero en la última década ha ido en aumento. En esta revisión bibliográfica que hice de forma bastante sencilla en Scopus, vemos cómo desde 2014, cosas así, empieza a haber un aumento significativo de literatura académica especializada justamente en analíticas del aprendizaje. De acuerdo, el pico lo vemos justamente en el 2021 con 8.436 publicaciones sobre esta temática. Como ven, es un tema que está en absoluta actualidad, pero el desconocimiento sobre qué es analíticas del aprendizaje o qué aportaciones pueden dar en el transcurso de la práctica educativa es algo que todavía no ha impregnado del todo en el contexto real y en el contexto práctico. El concepto de analíticas de aprendizaje no es otra cosa que la medición, la recopilación, el análisis e informe de datos sobre el alumnado, sus contextos, con el fin de comprender y optimizar el aprendizaje y los entornos en los que se produce y se genera ese aprendizaje. Esta es la definición más académica o la definición que encontramos en la literatura, pero básicamente, en otras palabras, las analíticas de aprendizaje, por lo tanto, permitirían estudiar datos del alumnado relevantes, aquellas imprescindibles o que pueden ser de alguna forma significativa para la práctica educativa, para poder comprender cómo el alumnado está interactuando en el transcurso de una asignatura, cómo está haciendo su interacción, por ejemplo, en un entorno virtual, o tener información relevante para poder entender cómo está el alumnado en el transcurso de esa asignatura y advertir posibles acciones que se puedan realizar precisamente para reorientar la práctica educativa que estemos llevando a cabo o para dar una cierta atención si vemos que hay alumnado o señales que nos pueda indicar que el alumnado, por ejemplo, esté próxima a abandono de la asignatura o que requiera o necesite alguna atención más específica. Las analíticas de aprendizaje, por lo tanto, tienen un fuerte carácter in situ, en el momento. Están dirigidas a poder analizar datos y poder extraer esas conclusiones relevantes sobre la propia marcha del transcurso de una asignatura o del transcurso de un curso, para poder también realizar acciones y toma de decisiones en base a datos empíricos, a datos que estamos comprobando y obteniendo en el transcurso de una asignatura, y poder tener también disponibilidad y tiempo
para reorientar la práctica si vemos que se requiere o se necesitan algunas acciones para poder mejorar la atención y la calidad al alumnado. ¿De acuerdo? Esto es así como la gran definición o lo que las analíticas del aprendizaje pretenden. En el transcurso de esa asignatura, del curso, la asignatura, tomar decisiones basadas en datos empíricos y no solamente quedarnos con la percepción que podamos tener dentro de un curso. Cuando realizamos una asignatura, no sé si puede ser vuestro caso también, pero en muchas ocasiones nos falta información del alumnado o de por si ese alumnado está correctamente dando seguimiento a esa asignatura, si está accediendo al aula virtual cuando les aconsejamos que lo hagan, si están consultando o no determinados manuales cuando requieren esa presencia y esa profundización, las analíticas del aprendizaje nos pueden dar información relevante de lo que está sucediendo, que a lo mejor a nivel que a lo mejor a nivel de percepción y de subjetividad no alcanzamos a tener esa información. Esto es en general las analíticas del aprendizaje, pero normalmente las analíticas del aprendizaje se relacionan y muy mucho con las analíticas académicas, pero tienden a ser bastante diferentes. Las analíticas del aprendizaje, por lo tanto, tienen un contexto mucho más concreto, más delimitado. Hablamos de un curso, de una asignatura en un contexto real en el que hay unos procesos de enseñanza y aprendizaje bien definidos. Una introducción, unas guías docentes, unos criterios de evaluación, unos estándares de aprendizaje, etc. En un contexto de analíticas académicas, el contexto es mucho mayor. Vamos a recoger datos no solamente de una asignatura, sino, por ejemplo, de una titulación o de una facultad o de un grado o de toda una universidad o incluso de varias universidades. El contexto de analíticas académicas aumenta exponencialmente para recoger datos de alumnado y de sus implicaciones, de sus intervenciones dentro de determinados contextos y poder sacar conclusiones y tomas de decisiones, por lo tanto, que estén basadas en argumentos o que estén basadas en datos empíricos. ¿Se entiende la diferencia? Analíticas de aprendizaje es mucho más concreto. ¿Qué me puede servir a mí como profesor o profesora en mi asignatura en concreto y cómo puedo mejorarla? Analíticas académicas, en cambio, tiene un carácter mucho más abierto y podría servir para reorientar titulaciones o hacer propuestas de mejora, todo lo que tiene que ver ya a un nivel mucho más macro. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son así más o menos las ventajas? Y aquí me voy a detener un poquito más. Las ventajas de las analíticas académicas pueden ser muchas. Recordemos, permite reorientar prácticas a través de tomas de datos, a través de todo lo que se va registrando y obteniendo a través de, por ejemplo, de plataformas virtuales, pero también pueden ser a través de otro tipo de datos que podemos obtener del alumnado. Por ejemplo, podemos ir extrayendo información relevante y concreta sobre lo que va transcurriendo en ese proceso, en el proceso de una asignatura, de un curso, de una titulación, etc. Permite reorientar una toma de decisiones basada en datos y esto es relevante. Muchas ocasiones realizamos determinadas acciones previendo de alguna forma que puede ser idóneo o adecuado para mi asignatura o mi contexto y en cambio desde esta otra perspectiva se plantea ya una realización de toma de decisión de acuerdo a datos que nos permiten ir directamente a la cuestión en sí misma y a lo que se va obteniendo del registro de todos estos datos. ¿De acuerdo? Es relevante, y aquí también me detengo, es relevante no concebir que analíticas de aprendizaje puedan de alguna forma sustituir a la percepción o a la subjetividad o al mismo conocimiento experto del profesorado en su materia. Evidentemente, puede ser un recurso o un elemento de ayuda que nos permite ir generando ciertas reorientaciones o ciertas adaptaciones o ciertos toques de atención cuando se quisieran requerir, pero es un recurso o un elemento de ayuda y en ningún momento puede de alguna forma sustituir la labor del profesorado, que experto y experta en su materia será bien consciente de que puede ser mejorable y que puede ser también en cuanto a la información que les va llegando y su propia sensación dentro de una asignatura, que cuestiones pueden ser de alguna forma reorientables. Permite también detectar al alumnado que está dando señas de abandono.
al alumnado que pasa desapercibido y que a lo mejor no acude al aula o que no acude al entorno, o cuando se les indica determinadas cuestiones, vemos que puede haber alumnado que pase bastante desapercibido. Las analíticas del aprendizaje podrían favorecer el detectarnos qué alumnado puede estar precisamente abandonando la asignatura o permitiendo ciertas dinámicas que en el fondo pueden ser necesarias de requerir atención por parte del profesorado. ¿De acuerdo? Si veo, por ejemplo, las analíticas de aprendizaje me pueden detectar a través de esos registros que hay alumnado, un cierto grupo de alumnado que no está accediendo a los elementos que tienen que realizar cuando yo se los comento. Por ejemplo, en un entorno virtual, bien podría ser, les pedimos que revisen un manual determinado y veo que hay una gran cantidad de alumnado que no ha acudido a visualizar ese manual. Pues quizás a ese alumnado en concreto le puedo enviar un mensaje diciendo: estimado alumnado, recuerden que hay un manual importante en esta asignatura, que deben de revisarlo para la práctica X que tenemos planteada. Ese tipo de dinámicas y de acciones no las puedo realizar si no sé qué personas concretamente no lo han visualizado o qué personas en concreto podrían estar perdiéndose en ese transcurso de la asignatura. Este tipo de analíticas de aprendizaje me permite detectar, me puede dar información clave para detectar qué alumnado puede ser propenso a necesitar alguna mayor adaptación o una mayor atención en la propuesta de la asignatura. Pero también permite otras cuestiones, también permite que se puedan realizar esa toma de decisiones, permite también que pueda yo apreciar ciertas tendencias de uso. Por ejemplo, si veo que hay alumnado que tiende a realizar un comportamiento similar, por ejemplo, en un entorno virtual, y otro alumnado que tenga otras características en el transcurso y interacción de ese elemento, de esas aulas virtuales. Puedo agrupar a través de los análisis que pueda yo realizar en un futuro con todos los registros que se van almacenando, puedo ir yo viendo y agrupando determinadas características, determinadas tendencias de uso del alumnado para poder dar respuesta quizás en función de cómo interactúa el alumnado, poder también reorientar mi práctica como tal. También pueden facilitar las labores de retroalimentación y de feedback. Si veo que las analíticas me devuelven información en cuanto a que requieran a lo mejor más atención a algunos elementos, yo puedo hacer hincapié en que esos elementos en concreto o ese contenido en concreto que yo estoy trabajando con ellos pueda ser mejor atendido. Si veo que hay alumnado, por ejemplo, que me entrega las tareas en el último momento y veo que no han revisado ese material que era necesario para la tarea con cierta anterioridad o con cierto tiempo previo a la entrega de la tarea, pues quizás yo puedo ir en ese feedback, en esa retroalimentación que les dé a las diferentes actividades que realizan, hacer hincapié un poco y ayudarme a devolver la información importante al alumnado en función de lo que se me va registrando y lo que me va demostrando las distintas herramientas de analíticas de aprendizaje, o desde un nivel sencillo, como veremos luego, desde los registros que me den la propia aula virtual, por ejemplo. A partir de esos datos, tanto de los registros que se van almacenando en un aula virtual como otros elementos que son también relevantes dentro de un contexto de una asignatura en concreto, me puede permitir realizar diferentes análisis. Yo puedo recoger todos esos datos y realizar análisis estadísticos desde muy sencillo. También me permitirá, por ejemplo, hacer tendencias de uso, y ahí podríamos hacer análisis tipo, por ejemplo, de clusterización o de clasificación, cualquier análisis que nos permiten agrupar y detectar en función de las características que se puedan estar viendo en ese alumnado y en función de los registros que se van almacenando. O también podrían ser, por ejemplo, ya vertientes más hacia las analíticas y hacia los modelos predictivos. Los modelos predictivos no es otra cosa que, para quienes conozcan el término, un acercamiento de un conjunto de procedimientos que pretenden inferir o predecir en un futuro cómo puede ser el comportamiento de un determinado elemento que estemos analizando. Por ejemplo, yo puedo saber, si estoy comenzando mi asignatura y el alumnado ya está empezando a hacer algunas interacciones con los elementos del aula virtual, por ejemplo, yo podría saber
cómo puede desenvolverse ese mismo alumnado en función de los datos que yo he tenido con anterioridad de alumnado con esas mismas características en otros anteriores cursos o asignaturas. ¿Se entiende más o menos la cuestión? Los modelos predictivos infieren o predicen cuál es el comportamiento, en este caso, por ejemplo, de los usuarios, del alumnado. Yo sí veo que ya hay ciertas tendencias de que haya un alumnado, un grupo que se esté acercando a ciertos comportamientos que yo ya he visualizado en mis datos anteriores, quizás antes de que llegue a término, si veo que necesita quizás ese alumnado una cierta orientación o una cierta adaptación, pues ir antes de que se produzca. Precisamente los modelos predictivos pretenden precisamente eso, inferir resultados, ¿de acuerdo? Predecir, y a partir de ahí nos puede dar información, como decimos, información útil sobre el transcurso de toda la asignatura. Esto es en cuanto a las ventajas, pero también las analíticas de aprendizaje también tienen limitaciones. Evidentemente, una de las que tienen limitaciones principales que hemos comentado, que ya comenté en un principio, es que pese a las aportaciones que nos permite detectar y advertir las analíticas del aprendizaje, pueden ser interesantes para la práctica educativa. Sin embargo, es más creciente lo que es toda la parte más de literatura académica, de bibliografía, de análisis de investigación, etcétera, que el impacto real en una práctica de aula. Es más, estamos tendiendo más a un fuerte carácter teórico y todavía, y aunque hayan pocas iniciativas, precisamente que intentan trasladar eso a un contexto del aula, todavía falta bastante esfuerzo que realizar en ese sentido. Cuando hablamos de analítica de aprendizaje hablamos más siempre en términos teóricos, porque hay pocas iniciativas en un contexto real. Sin embargo, existen. Hay diferentes instituciones que ya están realizando acciones en este sentido. Por ejemplo, yo misma, junto con mi compañera Belén San Nicolás, estamos en un proyecto de la UOC que precisamente han elaborado toda una especie de panel, de dashboard, en el que ahí se puede ir visualizando qué interacciones está dando el alumnado. Recoge los datos que se están produciendo en Moodle y nos permite ver en un panel lo que está sucediendo en la asignatura en cuanto al entorno. Y eso nos puede dar información clave para poder ayudar o orientar la práctica educativa, dar retroalimentaciones o ayudar, en fin, también para la evaluación de cara a saber el profesorado cómo está interactuando el alumnado y en qué medida la participación se está realizando. Hay iniciativas también, pero también hay algunos elementos, como veremos luego, que ya nos ofrece Moodle que podrían ser igualmente utilizados. ¿De acuerdo? Esto también, lo que comentaba, parece estar relacionado también con un fuerte contenido teórico, pero pocos intentos prácticos. Hay que seguir, por lo tanto, buscando iniciativas que permitan dar realidad a estas analíticas de aprendizaje, a la utilización de los datos de corte educativo en un contexto más práctico. También puede ser el desconocimiento de la disponibilidad de estos datos. De entrada, desconocer que se pueden estar generando datos de corte educativo que puedan ser relevantes a mi práctica educativa, ya de por sí eso ya es la primera barrera. El desconocimiento y el saber que hay datos que pueden ser utilizados y que pueden ayudarme para una toma de decisión, para una reorientación de mi práctica, etcétera, que puedan ser relevantes en sí mismos para mi contexto de asignatura. Pero eso también requiere un cierto conocimiento técnico o metodológico. Quizás si ya tuviéramos alguna especie de panel en el que esa información se me visualiza, quizás yo no necesito tener un conocimiento muy técnico porque ya me está demostrando un panel la información que puede ser interesante. Sin embargo, si no tenemos ese tipo de herramientas, tenemos que tener forma y acceso a saber cómo puedo yo extraer esos datos y qué posibles análisis puedo realizar yo a partir de ahí. Y eso también supone una cierta barrera en cuanto a una barrera un poquito más de conocimiento metodológico. ¿Qué tipo de análisis o qué tipo de combinaciones puedo yo realizar para efectivamente extraer información válida e interesante en mi práctica educativa como tal? Nada de lo que vamos a hablar tiene sentido
sin, evidentemente, una protección de los datos. Cuando estamos hablando de registros de alumnado y estamos hablando de registros de profesorado, tienen que estar siempre basados en que el uso de esos datos están condicionados, pero como cualquier otra investigación, ¿eh? Tenemos que cuidar en que no sean difundidos, que no sean nombres y apellidos que se puedan visualizar, y sin haber realizado esas labores de eliminación, si esa información se va a compartir más allá de lo que supone el seno de mi propia asignatura. Si yo como profesor, como profesora, recojo y extraigo unos datos determinados de mi asignatura, evidentemente esa información me puede servir y ser interesante para mi propio desarrollo, pero eso no implica que si yo extraigo esa información y la hago de alguna forma pública, deba de garantizar que esa información esté anónima y que esa información no pueda ser de alguna forma reidentificable a los agentes educativos que estén detrás. Esta es una cuestión bastante importante. También existen, evidentemente, otros manuales, informes. Como les digo, muchas de las analíticas del aprendizaje nos estamos quedando en un ambiente bastante teórico. Hay que seguir haciendo esfuerzos de llevar la utilización de estos datos, de todos estos registros que puedan ser relevantes para la práctica educativa, a un contexto más de implicación directa. Y ya no de carácter finalista, cuando ya la asignatura ha finalizado y yo como investigador, como investigadora, reviso lo que ha sido mi asignatura, sino que durante el propio transcurso de la asignatura también puede ser relevante. Sin embargo, hay muchos manuales y muchos informes, uno de este ejemplo, que pretenden pues, acercar un código de buenas prácticas en analíticas de aprendizaje que tenga no solamente un buen uso de las analíticas, sino que también información explicativa, descriptiva de lo que supone las analíticas de aprendizaje en un contexto práctico, en un contexto real, pero también información para sacarles provecho, para saberlos utilizar, y junto con indicaciones también para advertir y orientar cuáles son las condiciones éticas y las condiciones de un buen uso de estas herramientas que puedan aportar información, como les comento, información valiosa durante el transcurso de una actividad, de una práctica, o ser motivo de estudio como carácter finalista cuando la asignatura ya haya finalizado y quizás con el objetivo de seguir incentivando y seguir indagando en qué medida y cambios puedo yo aplicar en mi asignatura de cara al siguiente año cuando tenga que volver a realizarla. Esto, como ven, puede ser una herramienta útil para la práctica educativa, tanto in situ, sobre el mismo momento de la asignatura, como al final para poder obtener información clave sobre lo que está sucediendo durante mi asignatura. Hay diferentes también manuales, como les digo, también el INFTEF tiene el suyo. Aquí pretenden orientar de alguna forma algunas prácticas y determinar algunas líneas de acción. Esta lista en concreto pretende ser un referente para ser utilizado por responsables políticos como herramienta de planificación estratégica que permita desarrollar políticas que promuevan el uso precisamente efectivo de las analíticas de aprendizaje ya a un nivel local, nacional o europeo. Existen iniciativas de este tipo, cada vez más las instituciones están planteándose las posibilidades del uso de este tipo de herramientas y de utilidades para un contexto más cercano, un contexto más directamente implicado en la práctica, y también tenerlos en cuenta para investigadores, desarrolladores y empresas que permitan precisamente reorientar su trabajo. Actualmente existen propuestas, como les comentaba antes, sobre paneles o sobre dashboard que permitan visualizar esos datos en tiempo real, y eso me permite ir dando información de una forma mucho más, pues quizás intuitiva, o de una forma mucho más visible lo que se está sucediendo en esos registros en ese alumnado. Por ejemplo, la iniciativa que les comentaba antes sobre el proyecto que está llevando a cabo la UOC y algunos de los compañeros de nosotros en el grupo EduLab está. Ese proyecto muestra un panel que ha sido ya creado y concretamente sobre el elemento de foro. Han centralizado mucho ese panel en el foro y ahí se puede apreciar, por ejemplo, cuál es el contenido que suele estar más orientado en esos elementos, cuál ha sido la participación de ese alumnado. Por ejemplo, otro indicador es
cuál es el alumnado más popular, por así decirlo, el que ha generado más debate y que después, por lo tanto, otros compañeros y compañeras han derivado en la utilización y la indagación sobre ese mismo debate planteado inicialmente. Puede darnos información a raíz de diferentes indicadores de cuáles son los que está sucediendo en ese elemento de foro. Por ejemplo, cuál es el contenido en nube de palabras, cuáles son las palabras más claves que se han utilizado, cuántos alumnados han incluido más recursos o enlaces externos, por lo tanto, complementando, profundizando aquel mensaje que han ido añadiendo, etcétera. Hay muchos elementos que pueden ser interesantes que en un panel eso quede representado y puede ser relevante para el profesorado apreciar en qué medida ha sido relevante esa comunicación y en qué forma se ha ido presentando esas interacciones entre sus compañeros y compañeras. Pero esto es solamente en foro. Bien podría hacerse este tipo de paneles o representaciones visuales en distintos elementos como tal. Bueno, evidentemente ya lo he ido comentando. A lo largo de esta sesión, cuando hablamos de analíticas del aprendizaje, indiscutiblemente hablamos mucho sobre entornos virtuales de aprendizaje. Por ejemplo, en nuestro caso Moodle, que permite recopilar precisamente esos datos de los que nos referimos, pero no tienen que ser los únicos. También se pueden coger datos, por ejemplo, sobre las calificaciones académicas, cruzar, por ejemplo, calificaciones académicas con los datos de los entornos virtuales y apreciar, por ejemplo, y hacer análisis, por ejemplo, de correlación, apreciar si el alumnado con ciertos tipos de interacciones o agrupados en tendencias determinadas tienden a recoger o a obtener una nota final determinada. Ese tipo de análisis combinando datos de sí mismo de los registros del aula virtuales con datos de otro tipo, por ejemplo, calificaciones, pero también podrían ser de otros elementos, como por ejemplo, si obtenemos datos sobre cuestionarios, sobre percepciones del alumnado sobre su práctica, o en mi caso, por ejemplo, que doy asignaturas de tecnología educativa, pues sus consideraciones sobre la tecnología educativa, sobre las actividades que realiza con tecnología, sobre su conocimiento y las competencias autopercibidas que concibe que tiene. Ese tipo de elementos también nos puede dar información relevante, las cuales ir cruzando e ir advirtiendo un poco cómo es el alumnado al que le damos clase y qué puedo hacer yo para ir teniendo una mejor atención, siempre dirigida a una metodología más activa, hacia un aprendizaje más dirigido, con una retroalimentación, con un feedback más orientado y más específico hacia esa educación más personalizada que pretendemos, ¿no? Este tipo de herramientas nos permite visualizar ese tipo de elementos. Bueno, pues como les comento, los entornos virtuales tienen esa información. Por ejemplo, cuando nos referimos a un entorno virtual en concreto, nos referimos en nuestro caso en Moodle. Incluye distintos registros y ya los almacena y los vamos a ver ahora, datos que pueden ser relevantes y que pueden ser considerados durante el transcurso de la asignatura. También pueden ser, como les comentaba, calificaciones académicas u otro tipo de datos relevantes, como la información o percepciones del alumnado, etcétera. Hacer combinaciones también de los registros que podemos estar almacenando en las plataformas que utilicemos con otro tipo de registros o de datos que podamos obtener. Pues bien, dentro del informe dentro de Moodle, en el aula virtual, hay un apartadito, ahora lo vamos a ver, que precisamente trata sobre informes, ¿de acuerdo? En ese apartado de informes tenemos tanto un apartado de registro, un apartado de registros activos, otro apartado de actividades del curso, otro sobre participación del curso y un último sobre finalización de la actividad. ¿De acuerdo? Ahora lo vamos a ver justamente para que lo puedan ver y apreciar directamente en un aula virtual. Bueno, esto que les comento, lo ven, ¿verdad? A ver, sí. Esto que les comento, que les enseño, es una asignatura. En nuestro caso es la que doy con Belén. Vale, gracias. Es la que doy con Belén y aquí, como cualquier otro aulas virtuales que ustedes tenemos diferentes recursos. Tenemos un recurso de aviso, de foro, de asistencia, de cuestionario. Tenemos diferentes preguntas, diferentes temas asociados. ¿De acuerdo? Aquí tenemos el recurso de elección de modalidad, el recurso de... Aquí tenemos diferentes tareas, fase 1, fase 2. ¿Sí? Vale. Cada uno de esos elementos o recursos dentro de un Moodle
como vemos, se van almacenando dentro de la propia aula virtual. Dentro de aquí, en este apartado principal de arriba, vemos curso, configuración, participantes, calificaciones e informes. Este es el apartado donde aquí se registran datos que pueden ser relevantes, ¿de acuerdo? Si le doy a informe, aparecen justamente esos apartaditos que les comentaba. Un apartado de registro, un apartado de registros activos, una parte de actividades del curso, una partida de participación en el curso y otro de finalización. ¿De acuerdo? Lo voy a dar por aquí porque lo tengo ya abierto de modo que no se vean datos del alumnado. Lo tengo ya filtrado. Si le doy a registros, aquí aparece la asignatura en concreto, aquí aparecería en este desplegable todas las personas participantes de esta aula virtual. Me he puesto a mí solamente para evitar que se vean datos del alumnado, pero puedo filtrarlo también en todos los días o todas las actividades que sean los elementos que yo he ido poniendo. Si a lo mejor me interesa solamente los datos sobre asistencia o si a lo mejor me interesa solamente los datos sobre tareas. Toda esa información la puedo ir también filtrando. En todas las acciones, si los se han creado, si se han visto, si se han actualizado, dentro de todos los recursos y todos los elementos. Todos esos elementos también me sirven para filtrar un poco los registros que yo quiero visualizar. Aquí solo les aparecen los míos porque, como les digo, me he filtrado para que no aparezca información del resto. Pero aquí se puede ver lo que yo he ido haciendo hoy, 8 de marzo, y lo que yo podría haber hecho a lo largo desde el comienzo de esta asignatura. Aquí les aparece tanto la hora en la que yo he hecho ese registro o he hecho esa actividad, como el nombre de usuario, el contexto en concreto en esta asignatura, el nombre del evento, la descripción, el origen y la dirección IP, desde donde me he conectado. Aquí, esto es la actividad que yo he realizado. Aquí el nombre de evento es que yo he visto o abierto la aula virtual, el curso. Aquí en informe de participación es que justamente he estado mirando los informes de participación para mostrárselos ahora y tenerlo aquí preparado. Pero si me voy yo a más atrás en el tiempo, veo que estuve viendo las cuestiones de rol, las cuestiones de suscripción, el del foro. También veo que aquí pongo la suscripción de activa, veo que estuve mirando el usuario matriculado. Vamos viendo cómo todos los registros de actividad se van almacenando dentro del aula virtual y lo tenemos de forma bastante accesible. Todos esos recursos y elementos que se van a ir registrando, yo me los puedo descargar. Si yo quisiera o si tuviera alguna intención de utilizar este tipo de datos, yo puedo ir al final, lo puedo poner todos los participantes o si solo me interesa solamente lo que yo he hecho, por ejemplo, o lo que ha hecho un alumnado concreto, yo después puedo irme a descargar datos de tabla y les aparece un desplegable, a ustedes no se les visualiza, pero le aparece un apartado de valores separados por coma, por un archivo Excel, HTML y otros elementos que yo puedo descargar después. ¿Vale? Es decir, este tipo de registros puedo yo hacerlos uso después, puedo descargármelo. Pues esto es lo que aparece en registros, ¿vale? Si yo me voy al registro activo, aquí aparecerán los registros que han sido de usuarios que en la última hora. Permiten registros en vivo de la última hora actualizados cada 60 segundos. Estos son los usuarios que están ahora mismo conectados o que han hecho hasta hace poquito alguna actividad. ¿De acuerdo? Aquí aparezco yo precisamente mirando los cursos de la visualización de estos elementos. El siguiente apartado dentro de estos tres, registros activos y actividad del curso, este último es este concretamente, y aquí aparece información de cada uno de esos elementos que les mostraba antes. ¿Se acuerdan? Aviso, foro, asistencia, todos esos elementos que yo tenía, tema, elección, fase 1, fase 2, todos esos elementos del aula virtual y cuántas veces ha sido visualizado. Esa información puede ser útil ¿para cuándo? ¿O para qué? Por ejemplo, si yo, como el ejemplo que les ponía antes, si yo veo que hay algún material en el aula virtual que creo que es importante que el alumnado lo visualice, aquí puedo apreciar si el alumnado lo ha visualizado o no. Imaginemos que para mi práctica del siguiente día es muy importante que el alumnado haya leído, revisado el material sobre educación en la era digital de Ángel Pérez Gómez. Yo aquí puedo apreciar que solo lo ha visualizado 2 personas. Lo ha visualizado una persona
una vez. 2 personas una vez solamente. Y veo que el Horizon Report solo ha sido visualizado por una persona una vez. Este tipo de registros me pueden dar información clave. Yo puedo ver y decir, bueno, si justamente la práctica del segundo día, del siguiente día, trata sobre este tema, el alumnado no se está dando cuenta de que esto lo tiene que consultar. Y aquí puedo mandar un mensaje en el foro y decir, estimado alumnado, es conveniente que revisen este material porque en la siguiente práctica vamos a realizar y precisamente profundizar sobre esta cuestión. Y aquí vemos que si ha pasado desapercibido, yo puedo tener información de saber que debo de hacer quizás un poquito más de hincapié en este elemento. ¿De acuerdo? Pueden darme información útil en ese sentido. Como ven, actividades del curso lo que hace es apreciar el número de personas, de visualizaciones, veces vistas en total, por cada uno de los elementos del curso. Yo veo que, por ejemplo, avisos ha sido visualizada 59 veces, pero solo por 3 usuarios. Quizás al resto que les llega... ¿Se sabe quién es el alumnado que lo ha visualizado? Sí, se puede tener esa información. Dentro de las actividades del curso, la información simplemente me sale el total, ¿de acuerdo? Que pueden ser 59 visualizaciones, pero solo por 3 usuarios. Como ven al resto de usuarios, probablemente, si es aviso, es porque han visto el aviso o el foro o el escrito que les he escrito a través del correo, porque como saben les llega la información de correos, de los foros o los mensajes que se realizan en los entornos virtuales. Pero como pueden ver, son pocas las personas que suelen acudir dentro del entorno virtual a ver el mensaje en concreto que se les ha enviado. Eso también da información, porque eso quiere decir que a lo mejor les llega, pero no tienen intención de después dar respuesta a ese correo o ese mensaje que se ha escrito dentro de un entorno virtual y evitando también que se puedan generar, por lo tanto, situaciones más sociales, más de determinadas actividades, más de comunicación entre el profesorado y el alumnado. Si se consume solo como modo a través del correo, se limita también que el alumnado pueda participar en esa comunicación o en ese diálogo. Así que si yo veo 11 visualizaciones solo por 3 usuarios, el alumnado le habrá llegado esta información, pero por correo. Quizás a lo mejor si mi intención está en que la asignatura pueda ser más participativa, pues tendré que decir alguna mención, algún detalle un poquito mayor de animar a la participación y la comunicación dentro de lo que sucede dentro de un entorno virtual, para que el entorno virtual no sea simplemente un espacio de comunicación unidireccional, el profesorado lanza comunicaciones al alumnado, sino que también puede haber y generar otro tipo de participación. Bueno, pues este elemento ya me lo está demostrando, que no suelen visualizar los foros y correos desde el mismo entorno virtual. ¿De acuerdo? Puede dar información clave. Dentro de participación en el curso, aquí también lo he filtrado y solo he puesto los docentes, ¿de acuerdo? Para que no se vea ninguna información del alumnado. Perdón. Pero si tuviera de aquí desplegada toda la información del alumnado y del docente, aparecería todas las acciones por cada uno de ellos. Y yo podría ver, por ejemplo, dentro de módulos de actividad, yo puedo ver preguntas del tema 1, pero también puedo ver, por ejemplo, reflexión individual sobre el aprendizaje. Le puedo dar a ir y veo que yo he interactuado con ese elemento, Belén también y 2 veces. Pero veo, por ejemplo, Ana, no. Veo ese tipo de elementos y me pueden dar información clave. Por ejemplo, en tarea tema 1, si yo le voy a dar, veo que yo he interactuado 13 veces con ese recurso y Belén 6. Ahí me puede dar información de el nivel de participación, entrevistas y mensajes realizados o recibidos. Esa es la información que me permite demostrar o apreciar dentro de la participación dentro del curso. ¿De acuerdo? Que, como les digo, también puede ser interesante. Yo puedo seleccionar, elegir, y aquí una de las funciones que también son interesantes, que a ustedes no se les visualiza porque no se visualizan en los Meet los desplegables, pero si yo, por ejemplo, selecciono, y vamos a imaginarnos que esta tarea del tema 1 es muy importante y Ana Sanabria, que no la ha visto, debería de verlo, yo puedo darle aquí a seleccionar o a seleccionar las personas que le han dado que no o que no han realizado esa acción y
con los usuarios seleccionados, aquí hay un mensajito que me pone enviar mensaje. Y entonces yo puedo decir, estimado alumnado, estimada Ana, o como considere, no he visto que o he comprobado que no has hecho o que no has interactuado con este elemento o que no has entregado la tarea o que sería conveniente que quizás puedas revisarlo de cara a la siguiente práctica o de cara a la siguiente tarea. ¿Bien? Puedo ir apreciando información de si tengo algún alumno o alumna a la que le tengo que hacer esa mención, si veo que en cuanto a vistas y mensajes no he interactuado. Lo puedo hacer eso con otras consultas. Si veo, por ejemplo, y yo quiero saber, porque mi asignatura es muy importante, que las personas contribuyan dentro del foro, porque creo que hay una parte de participación en un aula virtual y en mi asignatura que creo y considero que es muy importante y que las personas que hayan participado, oye, pues pueden ser merecedoras pues de un puntito más o de ser un poquito más considerado con esa participación. Yo puedo apreciar también dentro de participación del curso, foro de dudas, qué personas han realizado algún mensaje y qué otras no. ¿Vale? Esta información. Y si veo que hay personas que no, le puedo escribir un mensaje. Y al revés, si veo personas que sí, le puedo escribir un mensaje diciendo lo que sea. ¿De acuerdo? Puedo ya la estrategia irla montando e irla apreciando como considere, pero que la herramienta de participación en el curso del informe de Moodle me lo permite. Y eso es lo relevante, ¿verdad? Y después también estaría la finalización de la actividad, que esa es otra, esa es la última, en el que aquí aparece información. Yo como les digo, los he intentado tapar para que no aparezca datos del alumnado, así que hay cosas un poquito aquí como de laboratorio o vacías prácticamente, pero para que nos hagamos un poquito la idea. Ustedes lo pueden apreciar también en las suyas, que seguramente tendrán datos y no pasa nada. Yo aquí he matriculado algunos usuarios que tienen UDV precisamente para poder hacer testeos de este tipo y veo que puedo ver pues filtrado todos los participantes o todos los nombres de todas las personas y ir viendo si han sido entregadas y finalizadas las actividades y todos los elementos de actividad que yo tengo. Aquí veo fase 1, fase 2, fase 3, 4, 5 y las diferentes otras tareas que tengo, incluido también el examen. Si el alumnado ha conseguido, finalizado todas esas actividades, aquí me deberá aparecer. ¿De acuerdo? Esta parte también tiene como relevante en que yo me puedo descargar esta tabla de datos. Yo puedo descargarme y obtener esos registros del alumnado que sí ha participado y que sí ha finalizado todas esas actividades que ahí aparecen. ¿De acuerdo? Y me permite ver, como estaba comentando o preguntándome por aquí, María del Cristo, ¿se sabe quién alumnado lo ha visualizado? Con la visualización, los anteriores apartados. Y con finalización de la actividad, este otro. Aquí aparece alumnado concretamente, su correo y si ha finalizado algunos elementos de la tarea. ¿De acuerdo? Y esta información, como la de registro, me la puedo descargar y puedo precisamente obtener información relevante durante toda esta asignatura. Ir viendo cómo interactúa el alumnado en el transcurso de esta asignatura, ver qué registros se van almacenando, etc. ¿Sí? Sí, casi como conclusiones, sobre todo para que nos dé tiempo también de dialogar, si queremos. Yo diría que las analíticas de aprendizaje pueden ser precisamente una herramienta bastante interesante que desde luego no sustituye la labor ni la profesionalidad de ningún docente, pero que sí que puede darnos información relevante para poder facilitar esas labores de atención, de retroalimentación y de evaluación que debe de ser importante en el transcurso de nuestra asignatura. Sobre todo ir generando dinámicas en las que permite también al alumnado tener información sobre cómo va la asignatura y qué se espera de él o de ella. Las conclusiones también pueden estar orientadas de que, aunque las analíticas de aprendizaje poco efecto en la práctica han tenido, sí que los entornos virtuales sí que registran una serie de datos que pueden ser utilizados en nuestra práctica. No necesitamos quizás tampoco por el momento un panel muy sofisticado en el que se visualicen todos esos datos, pero sí quizás con los datos que tenemos y las pequeñas cuestiones que nos permite Moodle, podemos extraer información bastante relevante.